La presentación que va a dar ingeniero Mariano Arriñón tiene que ver con el rol en la planificación de la red vial. Mariano Arriñón es el director de Obras Rurales que pertenece a la Municipalidad de Olavarría. Es uno de los modelos de gestión, ¿no?, que se vienen realizando en la provincia de Buenos Aires, pero bueno, ahora su rol es generar una presentación de la ingeniería en la planificación. Así que ha cambiado un poquito la fisonomía de la presentación. Tengo acá. Bueno, buenos días a todos. Gracias por el espacio, por permitirnos participar. La idea es, bueno, yo soy Mariano Arriñón, ingeniero civil. Trabajo para la Municipalidad de Olavarría en el área de obras rurales, soy director. Y nada, un poco el objetivo de esta presentación es mostrar las tareas de ingeniería que hay atrás de la red vial, cómo va surgiendo el día a día, los desafíos que nos plantea la logística y el desarrollo productivo, y tratar de estar a la altura siempre de lograr tener transitabilidad en los caminos, ¿no es cierto? Bueno, y un poco lo que dije, es tratar de visibilizar el trabajo de ingeniería que hay detrás de la red vial. Quise poner una frase que me resultó interesante y permite un montón de disparadores. Todo camino rural es una obra de ingeniería, ya se ha dicho, se repite siempre a lo largo de los distintos talleres. Lo que hace esto es disparar un montón de preguntas que tenemos que tratar de darle respuesta a lo largo de nuestra gestión, ¿no es cierto? Voy a decir que es de autor desconocido, ¿no? Bien, se las voy a leer por ahí estas preguntas. Lo primero que tenemos que preguntarnos es si tenemos la red vial nomenclada y clasificada. Es fundamental para poder trabajar. Tenemos la red vial dimensionada y relevada. ¿Sabemos cuál es la partida presupuestaria con la que podemos contar para realizar las tareas? ¿Tenemos en claro con cuánto dinero necesitamos para tener una red transitable? Otra de las preguntas que nos tenemos que hacer es, ¿siempre falta dinero para tener la red vial o es una cuestión de optimización de recursos? Otra de las preguntas que suelen surgir es si viene alguien y nos dice, bien, acá está toda la plata para reparar toda la red vial de un partido. ¿Tenemos idea por dónde arrancar? ¿Sabemos qué obras hacer? ¿Cuáles son prioritarias? ¿Cierto? Bueno, un poco lo que se habló en el bloque anterior. Tema fundamental, el agua. Tenemos que conocer bien cuencas y subcuencas. ¿Sabemos por dónde pasa el agua de nuestro partido? ¿Sabemos qué tipo de actividades están asociadas a cada camino? Hay caminos asociados a la ganadería, a la agricultura, al turismo, a la minería. ¿Tenemos dimensionado el tránsito que pasa por cada camino? Bueno, todas estas preguntas vamos a intentar resolverlas o tratar de explicarlas a lo largo de la presentación. Bueno, para empezar a organizar las tareas de mantenimiento, nosotros lo que primero tenemos que hacer es tratar de tener una red vial nomenclada y clasificada. Un caso particular, en el partido de Olavarría, nosotros sí contamos con eso. Voy a ir asociando distintos puntos a lo que hacemos nosotros en el partido, ¿no es cierto? Bueno, tenemos que conocer el ADN de la red para saber de qué estamos hablando y tener una idea de cuántos kilómetros vamos a mantener y de qué manera. Ahí surge también un concepto que es el de kilómetros ponderados. Nosotros tenemos que decir que los kilómetros ponderados son el producto de la longitud de un camino por la cantidad de veces que los vamos a intervenir a lo largo del año, ¿no es cierto? Como ejemplo podemos decir, tenemos una red de 700 kilómetros primarios y yo planteo intervenirla 3 veces al año, estamos hablando de 2.100 kilómetros ponderados anuales. Bueno, ahí el ejemplo de la nomenclatura. Nosotros tenemos una aplicación diseñada que va de la mano con lo que se explicó hoy en el primer módulo de tranqueras conectadas. Cada camino tiene un número. Por ejemplo, ese camino dentro de la cartografía nuestra, el 78230, quiere decir 78 el primer número, que es el partido de Olavarría. El segundo número puede ser 1, 2 o 3 y denota la importancia del camino dentro de la red vial. Y el tercero sí es el número propio del camino.
También tenemos que pensar en una zonificación dentro del partido, y es un poco lo que hablaba hoy asociado a las distintas tareas que generan estacionalidad en los caminos. Por ejemplo, caminos que están asociados a la agricultura tienen una cierta estacionalidad, los que están asociados a la ganadería tienen otra estacionalidad, ni hablar el caso de nuestro partido de la minería, que es muy, muy importante. Y tenemos como ejemplo en nuestro partido lo que denominamos Camino de la Piedra. Son un conjunto de caminos que no tienen estacionalidad, porque la minería no para, entonces el transporte circula bajo cualquier condición, y lo que hace esto es tratar de permitir que el tránsito circule días de lluvia posteriores, y esto genera un costo de mantenimiento por kilómetro un poco más caro que el resto de los caminos, ¿cierto? Bien, para dimensionar un poco la red vial, nosotros tenemos que contar con ciertos parámetros. Esta imagen se ha mostrado mucho a lo largo de los distintos talleres, es como es un perfil transversal de un camino. Fíjense, ahí por ejemplo se notan la zona de camino, que es entre alambrados. Siempre conviene dejar una revancha de unos 80 centímetros, 1 metro, dependiendo de la importancia del camino. En algunos casos se puede más. Tratar de que las cunetas sean de la sección que sea, puede ser triangular, trapezoidal o rectangular, pero que cumplan su función, que es escurrir el agua del camino hacia los puntos más bajos. Bueno, después tenemos la calzada, que puede ser de cualquier tipo de material, la superficie, que forma la capa de rodamiento, que siempre tenemos que tratar de que esté por encima del terreno natural. Y un poco el rol del ingeniero en este caso es tratar de replicar este tipo de perfiles en los distintos caminos. ¿Cómo por ahí logramos eso? A veces es una tarea difícil, pero se logra con capacitaciones constantes, no solo de la parte técnica, sino también hacia los maquinistas. Bueno, ahí habla un poco de la capacitación. Nuestro objetivo es replicar en todos los caminos ese tipo de perfiles para que funcione correctamente en el sentido hidráulico, ¿cierto? En el partido de la Barría, nosotros tenemos un caso particular. El partido de la Barría tiene un sistema de administración mixto, es decir, tenemos 6 zonas divididas en el partido, 5 son tercerizadas y una la manejamos por administración. Entonces, para todo lo que es tercerizado, incluyendo a los maquinistas nuestros, les dictamos una capacitación anual y obligatoria donde tratamos de replicar todos nuestros conocimientos y marcar objetivos claros. Por ejemplo, el objetivo principal es unificar criterios de trabajo, es decir, cuando yo como director o alguien de nuestro equipo plantea una situación y queremos lograr una condición particular en un camino, tenemos que estar hablando todos el mismo idioma, ¿no es cierto? Fundamental la optimización de recursos, y más en esta época, ¿no es cierto? Y el objetivo también es tratar de tener caminos transitables la mayor cantidad de días al año posible, y que los trabajos que hagamos, la plata que se invierte, perdure en el tiempo. Ahí, bueno, hay un flyer de una de las capacitaciones, nosotros la hacemos todos los años. Juntamos a todos los actores que participan del mantenimiento de la red vial, por ejemplo, todas las empresas tercerizadas, los capataces, los maquinistas nuestros, inspectores, y en una charla de 2 o 3 horas también juntamos al sector agropecuario. Distintos referentes del sector participan también con sus inquietudes y se genera un lindo debate donde una parte es técnica, que tratamos de introducir todos estos contenidos, y la otra parte es de debate y se generan lindas charlas, todo para el objetivo común, que es ir mejorando los caminos. Bueno, seguimos en el dimensionado de la red. Siempre es conveniente zonificar la red vial. Como dije yo, en el partido de la Barría tenemos dividido en 6 zonas. Hay que saber a cada zona qué tipo de tareas de mantenimiento hay que hacerle y qué tipo de obras necesitamos. Una red vial no se mantiene solo con motoniveladoras y tareas de mantenimiento, sino que
hay que dimensionar horas y tratar de ir mejorando para que el mantenimiento sea cada vez más reducido y en lugares más puntuales. Para esto es un buen parámetro conocer los rendimientos de cada equipo. Nosotros tenemos que saber para qué sirve cada equipo, ya sea una motoniveladora, una retroexcavadora, y conocer qué tipo de trabajo puede hacer y en qué lapso de tiempo. Acá hay un cálculo, esto es bien teórico, de lo que es el rendimiento de una motoniveladora. Se basa en la velocidad de trabajo. Por ejemplo, algunos dicen que entre 3 y 7 kilómetros. Para mí 7 me parece mucho. 4 kilómetros está muy bien para hacer esos trabajos. Depende de la longitud de la hoja. De la longitud de la hoja depende del ángulo también y de la inclinación y de qué tipo de material estamos trabajando. La longitud del solape, que puede ser, depende mucho también del maquinista, eso puede ser entre 20 y 50 centímetros. La eficiencia, que también va muy relacionada con el operario. Tenemos giros, pérdidas por dar la vuelta o de diferentes lugares o por diferentes materiales. Y dividido N, que son la cantidad de pasadas que tenemos que hacer para dejar un camino transitable. Hay algunos maquinistas que trabajan con 4 o 6, depende mucho del ancho del camino. La realidad es que para que un camino quede bien, mínimo hay que hacer 8 pasadas. Otros factores que también afectan el rendimiento o determinan el rendimiento de una máquina es el consumo de combustible. Para el caso puntual de una motoniveladora, nosotros decimos que gasta entre 14 y 20 litros de combustible, dependiendo principalmente la potencia de la máquina, pero también depende mucho del operador y depende mucho con el tipo de suelo que estamos trabajando. Ahí también lo mencionamos. Y la habilidad del operador es clave. Uno puede por ahí introducir muchos conceptos y a la hora de ejecutarlos, si el maquinista no entendió o no sabe o cualquier otro factor, posiblemente el resultado no sea bueno. Bueno, asignación de equipos, es un tema fundamental. Una vez que conocemos los rendimientos, podemos llegar a decir cuántas motoniveladoras necesitamos para mantener la red, ¿no es cierto? Pero esto viene de la mano de una decisión política, si se quiere. Acá es donde empieza a rozar nuestra profesión con la política. No siempre se cuenta con la cantidad de dinero, en la mayoría de los casos, ¿no es cierto? No siempre se cuenta con la cantidad de recursos necesarios para tratar de mantener la red o los parámetros que uno considera, ¿no es cierto? Un poco el rol nuestro es, si estamos a cargo de una red, tratar de cumplir con estos objetivos que puse ahí. El principal es lograr tener una rápida respuesta. ¿Cómo logramos esto? Con una red bien dimensionada y zonificada, para estar bien encima de los reclamos. Generar prioridades. Nosotros en el Partido de la Barría, nuestra prioridad siempre es, o por lo menos para mí, los establecimientos educativos. Tenemos que tratar de que los chicos vayan a clases y la mayor cantidad de días al año posible. La optimización de recursos, bueno, ya lo dije, no siempre contamos con la cantidad de recursos que necesitamos y es tarea por ahí del ingeniero rebuscársela para tratar de atender todas las urgencias y llegar a tiempo, ¿no es cierto? Y bueno, también es importante establecer cronogramas de trabajo a mediano y corto plazo y que puedan ser variables. Es decir, a veces tenemos una cosa planificada y ya sea por una rotura de equipo o por ejemplo, no sé, condiciones climáticas, se termina saliendo el cronograma, saltando, viendo en qué lugar se puede trabajar y cuál no. Bueno, acá acá es donde empezamos a pensar los ingenieros. Es una problemática que se repite mucho y yo la he visto mucho a lo largo de estos años en general en la provincia. No siempre contamos con los recursos que necesitamos. Entonces, ante una problemática, lo primero que se dice, el ingeniero no sabe nada, ¿no es cierto? Y la realidad es que muchas veces nosotros la respuesta la tenemos y sabemos dimensionar una obra, pero no contamos con los recursos para hacerlo. Entonces terminamos haciendo una solución que posiblemente dure hasta la próxima lluvia, ¿no es cierto? Bueno, y acá hablamos cómo pensar en un plan director. Ya se habló un poco en los bloques anteriores de esto.
el objetivo fundamental del plan director es un instrumento técnico administrativo que determina cómo vamos a mantener la red, no solo cómo vamos a mantenerla, sino también cómo vamos a planear obras ajustándonos a un presupuesto, ¿no es cierto? El objetivo es claro, principalmente transitabilidad. Nosotros tenemos que tratar que la red vial que esté a nuestro cargo tenga transitabilidad la mayor cantidad de días posibles al año. Entonces, también tenemos que garantizar la accesibilidad, principalmente a la educación y a la salud en la ruralidad. También tenemos que garantizar que la producción pueda salir de los campos, cualquiera sea la producción o la minería en el caso de la barría también. Y nada, es primordial también promover el arraigo, es decir, que la gente que esté en el campo se siga quedando en el campo y que pueda desarrollar su actividad y pueda venir a la ciudad o ir en cualquier condición, ¿no es cierto? Todo esto es difícil de lograr. Nosotros, en general, los ingenieros o las personas que están a cargo de una red hacen mucho y a veces hasta lo imposible para que esto pase, pero también hay que pensar un poco más allá y decir, bueno, vamos a pensar en un plan director que dure, no sé, 10 años y abarque todas estas obras que mejoran la red, pero que a su vez trascienda de los espacios políticos. Porque, la política cambia cada 4 años, a veces sí, a veces no, y nos encontramos con que viene gente nueva, todo el trabajo que uno hizo por ahí no se ve reflejado o no continúan con esos trabajos y estamos siempre cada 4 años cambiando el rumbo y la realidad es que hay que pensar en un trabajo, si se quiere mejorar, de acá a muchos años y que trascienda los escenarios políticos, que sea sostenido en el tiempo. Bueno, muy importante dentro del plan director tratar de consensuar con los diferentes espacios. En Olavarría, por ejemplo, nosotros tenemos un muy buen canal de diálogo. Casualmente anoche tuvimos reunión con la mesa agropecuaria. Se generan debates interesantes. Primero se charla toda la parte económica, digamos, en la primera parte de la reunión. Nosotros exponemos desde la Secretaría de Economía y Hacienda lo que son los números, cuánto se gastó, cuánto se recaudó ese mes o qué proyección hay de recaudación o cuál es el índice de cobrabilidad. Entonces se exponen los gastos y toda la parte administrativa y después se charla de con la plata que sobra, qué hacemos, qué obras, se genera un consenso y un debate, se dan prioridades a las obras y la verdad que es una parte fundamental del plan director porque no solo vale la voz de quienes administramos, sino que también es muy válido escuchar al productor que transita todos los días los caminos, ¿no es cierto? No conté por ahí, Mesa Agropecuaria en Olavarría es una entidad que nuclea distintos sectores productivos, están los veterinarios, todos los que realizan actividades asociadas al campo, consejo escolar con las escuelas rurales, ingenieros agrónomos, veterinarios, la Asociación de Mujeres Rurales también participan y tienen voz en estas reuniones, así que es bastante amplio el repertorio y siempre surgen cosas buenas. Bueno, un poco lo que venía hablando, el rol del ingeniero es conocer la red como primer medida, visibilizar las problemáticas, es decir, hay que recorrer mucho los caminos, muchos kilómetros y ir viendo en este trayecto qué es lo que pasa, dónde tenemos los problemas, cuáles son los problemas más importantes y los menos importantes. Una vez que identificamos esas problemáticas, tenemos que ver cómo las solucionamos. Es decir, bueno, yo para resolver este problema tengo que dimensionar tal obra y llegamos a ver cuántos equipos necesito y en definitiva estamos hablando de siempre lo mismo, de una partida presupuestaria, ¿cierto? Necesito tanta plata para resolver estos problemas. Y después viene una tarea que es aún más difícil que la ingeniería, es tratar de lograr el consenso entre quienes asignan las partidas presupuestarias, en nuestro caso el Poder Ejecutivo, la mayoría, y nada, tratar de unir esas voluntades para lograr que nosotros contemos con los recursos necesarios para hacer esa obra. Bueno, un poco lo que decía, el objetivo del plan director es
la suma de las voluntades políticas para generar la bajada de recursos, digamos, el diálogo, mucho diálogo con las distintas entidades, los productores. Yo una práctica que hago desde hace mucho en la recorrida diaria de los caminos, siempre te encontrás con algún productor que está en la tranquera. Está bueno parar, charlar, cómo ve las cosas, qué le falta, cuáles son las necesidades que tiene. No hay nadie que conozca mejor la red vial que un tipo que vivió 30 años en un campo, que nació ahí, se crió ahí, sabe cómo se mueve el agua. Por más que nosotros lleguemos al lugar con ingeniería, con maquinaria, con topografía, la realidad es que ellos son, básicamente los que conocen el lugar. Bueno, entonces el conjunto de todas estas cosas nos genera un plan de intervención sólido, ajustado al presupuesto que tenemos. Muchas veces hay muchas obras que quedan por fuera de un plan, por lo menos a 3-4 años, ajustado al presupuesto que tenemos. Y lo más importante es que todo lo que nosotros proyectemos quede en un periodo de tiempo determinado, ¿cierto? Bueno, acá pasamos a la elección del mejor sistema o modelo de gestión de una red vial. Hay muchos casos a lo largo del país y hay muchos casos exitosos también de los mismos, ¿no es cierto? Podemos hablar de modelos por administración, modelos por tercerización. Acá te puse, Berna, te nombré en una frase, es una gran verdad. El mejor sistema es el que pone los equipos a trabajar en la calle. Hay otros. Podemos estar un montón de tiempo discutiendo cuál es el mejor, cuál es el peor, qué ventajas tiene uno, qué ventajas tiene otro, pero si no ponemos a laburar los equipos en la calle y a solucionarle problemas a los vecinos, la realidad es que de nada va a servir, ¿no es cierto? Bueno, les decía, hay modelos por tercerización, modelos mixtos con participación público-privada, como el caso de La Barría. Tenemos consorcios viales. Un caso exitoso es acá Benito Juárez, vecinos nuestros. Siempre en Olavarría nos dicen, ¿por qué no hacemos como Benito Juárez? ¿No es cierto? Es un poco más profunda la cosa. Y bueno, nunca, cualquiera sea el modelo que elijamos, nunca tenemos que perder de vista estar siempre a la vanguardia, y hoy se está hablando mucho de sustentabilidad. Es medio un cambio de paradigma que se viene sucediendo. La sustentabilidad, ¿qué quiere decir? Elegir un modelo que sea amigable con el ambiente, ¿no es cierto? Hay mucha bibliografía de esto, hay muchos trabajos, muchas imágenes, y la verdad que está bueno, porque en definitiva terminamos siendo buenos con el ambiente por un lado, y por otro lado optimizamos un montón de recursos hoy que escasean mucho. Por ejemplo, ahí como se ve en la foto, nosotros tenemos, fíjense, las banquinas empastadas, eso con un corte de pasto queda bárbaro. Eso, la vegetación le da sustento a las banquinas empastadas son más estables, se degradan menos. Y en definitiva, si nosotros tenemos que realizar una tarea de mantenimiento, la hacemos solamente sobre la calzada, con un repaso muy livianito, siempre entendiendo que el camino se use para los fines que fue diseñado, ¿no es cierto? Si nosotros esperamos que llueva y pasamos con un tractor por ahí, posiblemente tengamos que hacer otro tipo de tareas, ¿no es cierto? Pero en condiciones normales son caminos que funcionan muy bien, y ya hay mucha bibliografía que cuenta de esto, y está bueno empezar a pensar en que nuestro modelo de gestión se adapte a la sustentabilidad. Bueno, vamos a hablar un poco de obras. Nosotros tenemos ya la red vial dimensionada con la cantidad de motoniveladoras que suponemos que es la acorde para ese fin. Pero no solo alcanza con las motoniveladoras que hagan mantenimiento. Nosotros necesitamos obras que mejoren la hidráulica, que mejoren las capas de rodamiento. Entonces, ese dimensionado de obra, en el partido de La Barría, por ejemplo, sale a través de las licitaciones públicas. A ver si encuentro la otra. Acá. Bien. Las licitaciones públicas son el instrumento que tenemos nosotros como municipio para llevar adelante obras por tercerización, ¿no es cierto? La realidad es que son procesos largos, engorrosos y demandan mucho tiempo.
tiene un circuito administrativo bastante extenso dentro del municipio para lograr desde el momento que se planifica la obra. Bueno, primero está toda la parte de ingeniería, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que ir, relevar el lugar progresiva a progresiva, determinar qué actividad hay que hacer en cada progresiva, ¿no es cierto? Decir, bueno, acá va alteo, acá se limpian las cunetas, en esta progresiva hay que poner una alcantarilla o todo eso. Con todo eso nosotros podemos dimensionar una obra, le asignamos más o menos cuáles son los equipos necesarios para hacer eso, siempre, y no hay que perder de vista, hablar con los productores son los que saben, en definitiva, nosotros podemos hacer los mejores estudios, tener los mejores equipos, pero si un productor nos dice el agua pasa por ahí, prestemos atención porque realmente pasa por ahí. Son contadas las ocasiones en que se equivocan, ¿no es cierto? Bueno, con todo ese estudio hecho, nosotros armamos un pliego de licitación. Entonces, ahí arranca el proceso administrativo. Ahí hay una imagen del esquema de trazabilidad de lo que es una licitación desde que se arma el pliego hasta que sale el decreto de adjudicación. Más o menos andan 60 y 80 días, que no está mal que esto pase, porque nosotros como ingenieros estamos dimensionando una obra y administrando un recurso que es de todos los productores. Entonces, no está mal que pase por distintas oficinas y chequeen, a ver en qué vas a gastar la plata, de qué manera está bien dimensionada la obra. Lo que sí, nosotros como ingenieros tenemos que anticiparnos a eso. Si nosotros sabemos que la obra tiene que salir en un periodo septiembre, octubre, marzo, que son los meses que mejor se puede trabajar, nosotros tenemos que anticiparnos en ese periodo y mandarla mucho antes, ¿no es cierto?, a la licitación para que vayan corriendo y se vayan cumpliendo los plazos. No siempre... No siempre se da, ¿no es cierto? Bueno, un poco ahí lo que venimos hablando de la ingeniería y la política. Voy a ser más breve porque ya me retaron. La ingeniería, quiero o no, yo siempre digo, lo nuestro es una actividad técnica, pero hay decisiones políticas que nos rozan y a la hora de dimensionar la red o de solicitar recursos no siempre se genera el escenario deseado, ¿no es cierto? La comunicación, voy a ir un poquito más rápido acá. Hoy, en los tiempos de la comunicación, tenemos que tratar de capitalizar todo lo que hacemos y ver la manera correcta de comunicarlo para que no se generen decisiones encontradas, por ahí una opinión en una red social o en un medio que genere un malestar o ni siquiera tenga sustento técnico, ¿no es cierto? Entonces, un poco es capitalizar los movimientos de los equipos y tratar de tener un sustento técnico a la hora de comunicar, ¿cierto? En el caso de la barría, nosotros hacemos informes semanales todos los viernes, donde están imágenes de cada equipo, de todas las zonas, los movimientos de los GPS, cuánta plata se gastó, por dónde van a andar la semana próxima. Es bien completito, son 30 y pico de páginas que salen todos los viernes y está disponible para los que les interese y lo quieren mirar. Las capacitaciones, también parte fundamental de todo esto. Yo celebro estos espacios donde uno puede venir a intercambiar con otros pares distintas experiencias de trabajo, cómo se van resolviendo los problemas. Siempre hay que estar a la vanguardia de las nuevas tecnologías, de la nueva maquinaria que va apareciendo, ¿no es cierto? Un poco también el rol del ingeniero es saber. Hay conocimientos que no te lo enseñan en la facu, sino que los tenés que aprender en el día a día. Tenemos que tener conocimiento de mecánica, de meteorología, hay que ser de todo un poco, ¿no es cierto?, para tratar de hacer las cosas bien. De la administración ya se habló mucho hoy, tenía algo preparado. Lo más importante es la transparencia. Hay que lograr que todo lo que hagamos sea con transparencia, con honestidad. Si vamos por ese camino, después podemos equivocarnos en las decisiones técnicas, pero siempre ser transparente para los dos lados. Para el lado de lo que sería el Poder Ejecutivo, como para el lado de los productores, ¿no es cierto? En un momento nos toca sentarnos en una mesa y dar explicaciones, dar cuenta de qué hicimos y por qué lo hicimos, y tenemos que tener argumentos técnicos que demuestren esto. Bueno, ahí tiro unos tips de administración, después de última los puedo pasar, no los voy a nombrar así no se hace muy largo. Hay distintos tips que hacen a una buena administración y a todo esto de la economía y la transparencia y ser eficientes, ¿no es cierto?
Bueno, ya termino. Como conclusión, podemos decir que un ingeniero a cargo de una red vial tiene que poseer un conjunto de conocimientos y de saberes. Muchos, como decía, se aprenden en la facu, otros lo aprendemos en el día a día al frente de una gestión, y otros son saberes innatos que los traemos con nosotros. Entre eso puede ser honesto, ser íntegro, ser ético, ser eficiente, estar capacitado, ser comprometido, dedicado, conocer la demanda de la red, tener cercanía con el productor, conocer las limitaciones que tenemos a la hora de trabajar, saber tomar decisiones, saber escuchar, saber comunicar y saber ser líder de un grupo de trabajo. Todo esto hay que sumarle a veces la cuota de pasión que uno le pone por lo que hace para que el día a día sea más llevadero. Muchas gracias. Bueno, Mariano, muchísimas gracias. Excelente tu presentación. No te voy a poner un 10, pero porque te pasaste un cachito del tiempo, pero bueno. La verdad que el municipio de La Barría es un modelo de gestión muy importante, muy eficiente y uno de los modelos que tenemos en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Así que bueno, la siguiente presentación va a estar dada por el licenciado Federico Fracheri, pertenece al Consejo Federal de Inversiones. Está haciendo un esfuerzo muy grande el Consejo Federal de Inversiones en cuanto a lo que es todas las capacitaciones a nivel de todas las provincias que tiene la República Argentina. El año pasado se estuvo trabajando casi en 16 provincias y este año creo 19 provincias. Y el título de la presentación es Los caminos rurales en la estructura territorial federal y el programa de capacitación que hace el Consejo Federal de Inversiones. Hola, buenas tardes. Bueno, en principio agradecer a Analía y a la gente de Benito Juárez por habernos recibido, Luis y Analía, por todo el trabajo que hicieron. Y reconocer también el trabajo de Mariano. Créanme que lo que se está trabajando en Olavarría y en Benito Juárez es ejemplar y es excepcional. No solamente porque Mariano armó la presentación y está mostrando, sino que efectivamente se hace todo lo que está diciendo. Así que la verdad es ejemplar y, por ejemplo, los invito a ver los reportes semanales que dicen hasta por cada tramo dónde se está manteniendo cada uno de los caminos. Bueno, voy a hacer la presentación. Traje una presentación que se llama Caminos Rurales, su importancia en la estructuración territorial y el programa de capacitación del CFI. Vamos a hablar un poco de en qué consta el programa de capacitación. Primero hablar del Consejo Federal de Inversiones. Es un organismo creado por las provincias argentinas hace 65 años para hacer estudios técnicos, asistencias a las provincias para reforzar el desarrollo territorial, productivo y las autonomías. Es un organismo, no es un organismo nacional, no es un organismo provincial, es un organismo interprovincial, multiprovincial. Todas las provincias, somos todas las provincias. Desde hace 4 años estamos realizando la Estrategia Federal Logística, que nosotros decimos que es una herramienta de planificación dinámica que hace diagnósticos y propuestas específicas sobre todos los componentes logísticos y las cadenas de valor. No solamente analizamos caminos rurales, también analizamos puertos, aeropuertos, ferrocarriles, el maíz, cuáles son los problemas de la industria naval, cuáles son los problemas de la fruticultura, del gas, en todas las regiones del país, segmentado bajo la directiva de los gobiernos provinciales, pero haciéndole consultas y tratando de resolver problemas de la producción, apoyándonos en que sean soluciones orientadas al transporte y a la logística. En estos 4 años ya tenemos desarrollados 1.133 proyectos específicos de cuáles son los principales cuellos de botella para cada una de las cadenas de valor. Solucionándolos, aportamos a la mejora de la competitividad de cada una de las provincias argentinas. Los dividimos en infraestructura, operación y gestión, normativos y sistema de información, y como vemos están divididos por distintos componentes logísticos. En estos 2 años estamos desarrollando muchas líneas de trabajo. Solamente para mencionar algunas,
Estamos desarrollando una encuesta federal logística en todo el país. Estamos este mes saliendo a hacer la prueba piloto en la provincia de San Luis. En la segunda mitad del año lo vamos a hacer en el resto de la provincia. Estamos capacitando a los puertos públicos para mejorar su competitividad, para poder atraer inversiones. También estamos haciendo informes en particular para lo que tiene que ver con oil and gas y para todo lo que tiene que ver con la minería. Estamos desarrollando una diplomatura en logística para lo que son los funcionarios provinciales de cada una de las provincias argentinas y estamos realizando ya la tercera cohorte del curso de gestión y mantenimiento de caminos rurales. Toda esta información está disponible en la página de internet del Consejo Federal de Inversiones. Ahí está la web si quieren acceder. Están todos los informes. Si ustedes quieren saber cuáles son los cuellos de botella del limón en el Norte Grande, o del gas en la Patagonia, o de los arándanos, o de la nuez pecan en Entre Ríos, o del maíz en provincia de Buenos Aires, bueno, pueden acceder. Si quieren ver cuáles son los cuellos de botella de los puertos en cada una de las regiones del litoral o de la Patagonia, también lo pueden acceder. Y hay informes regionales para cada una de las regiones de los caminos rurales. Y ahí tenemos cuáles fueron los diagnósticos y cuáles eran las propuestas que surgían. El diagnóstico que tuvimos es que existe mucho conocimiento en todo el país. Hay casos de muy buenas prácticas, como por ejemplo cómo se está trabajando en Olavarría, cómo se está trabajando en Benito Juárez y en distintos municipios de la provincia de Buenos Aires y de otras provincias del país, pero también el conocimiento está muy disperso y hay muchas asimetrías. Hay algunos que saben mucho y otros que tienen mucha voluntad de conocer o de aprender y que no saben por dónde arrancar o por dónde orientarse. Entonces, en ese sentido, y como siempre trabajamos a pedido de las provincias, arrancamos por pedido del gobierno de la provincia de Buenos Aires, del Ministerio de Desarrollo Agrario, en particular de Jonathan, que está acá presente, a trabajar o diseñar un curso de gestión y mantenimiento de caminos rurales, que es el que vamos a mencionar ahora. El objetivo del curso está orientado a poder hacer un diagnóstico y un análisis que permitan mejorar las capacidades locales de quienes están a cargo de la gestión y el mantenimiento del camino rural, presentando cuestiones genéricas y sistémicas, integrales de qué es un camino rural, cómo abordarlo, pero también con un trabajo práctico que se va desarrollando a lo largo del curso y que permite aplicar todos los conocimientos que se dan en el curso en el caso particular de cada uno de los distritos para que al finalizar el curso cada uno tenga una hoja de ruta, una dirección de en qué estado de situación está, qué debe mejorar y cómo hacer un cómputo y presupuesto de 15 kilómetros de camino, es decir, evaluar el estado del camino, ver qué tareas se tendrían que hacer, qué maquinaria tengo, qué recursos humanos tengo para hacerlo y brevemente cómo hacer un cómputo y presupuesto para dimensionar cómo resolverlo. Originalmente habíamos pensado en secretarios de obras públicas y jefes viales y directores de las direcciones provinciales de vialidad para realizar este curso. A medida que se fueron inscribiendo, incorporamos y ampliamos la convocatoria a otras personas de las mismas instituciones como técnicos viales, capataces, administrativos, porque muchas veces son los que tienen el conocimiento sobre, bueno, cuántas pasadas se hacen en cada tramo del camino, cómo poner la maquinaria. Muchas veces no es el jefe de la obra o el secretario de obras públicas el que sabe esto, sino el capataz, el chofer, el maquinista, y nos parecía muy positivo que pudieran trabajar articuladamente. Era una oportunidad para que pudieran trabajar articuladamente adentro de cada uno de los distritos. Solamente el año pasado, porque arrancamos el año pasado, capacitamos a 200 funcionarios provinciales en cada una de las provincias
que están ahí mencionadas. Tuvimos una capilaridad territorial bastante grande. Cada uno de esos segmentos o distritos que aparecen adentro de cada una de las provincias son o gobiernos locales o distritos de las direcciones provinciales de vialidad que fueron capacitadas, y los puntos fueron los talleres donde se fueron realizando cada uno de los encuentros de cierre, como les decimos, donde hacemos una presentación sobre cuál fue la evolución de los participantes en el curso, una profundización sobre cómo abordar el cómputo y presupuesto para el tramo del camino seleccionado, y cómo hacer un buen uso de maquinaria y un análisis del suelo, que fue algo que surgió mucho en el curso, cómo mejorar lo que tiene que ver con el análisis del suelo. Y como resultado, en total ya tenemos 51 proyectos, donde hay 51 distritos que tienen ya diagnosticado y identificado cuáles podrían llegar a ser los pasos a seguir para poder avanzar en la gestión y el mantenimiento de los caminos rurales en su distrito. En esta primera mitad del año estamos subdividiendo el país por la mitad. Estamos arrancando por Buenos Aires, Entre Ríos y el Norte Grande, porque bueno, las capacidades son limitadas y hubo mucho interés. Entonces la idea es hacer durante la primera mitad del año estas provincias, y en la segunda mitad seguir con Cuyo, Córdoba, Santa Fe y Patagonia, con un nivel de capilaridad bastante importante. A ver ahí. Desafíos percibidos por los participantes para la gestión, estos diagnósticos y interés, un barómetro de cuáles son los intereses y los desafíos que tienen los participantes. Por un lado, la cuestión climática. Hay una sensibilidad muy importante a lo que tiene que ver con el cambio climático. Viene muy bien que hayamos tenido la charla de hidráulica previamente. Cada vez tenemos más fenómenos extremos con una intensidad muy fuerte, tanto en sequías extremas como en inundaciones en distintas partes del país, lo que dificulta todo lo que tiene que ver con las tareas de gestión y mantenimiento de los caminos. No solamente eso, también, por ejemplo, en otras regiones del país, la nieve es un problema, el viento, problema, cuestiones que muchas están dadas por el cambio climático y otras son históricas y tienen que ver tal vez no solamente con el clima, sino con la propia vegetación y la fauna del lugar. Algunas son en común entre distintas provincias y otras son muy particulares de cada una de las provincias. Les tiro un ejemplo. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, la acacia negra es un fastidio en la banquina, todas las de muchos de los caminos de la provincia. Pero bueno, en la Patagonia tal vez no hay árboles. En la Patagonia, por ejemplo, en Tierra del Fuego, el problema lo tienen con los castores, que obstruyen las alcantarillas. Entonces, hay casos particulares que son de cada una de las provincias y otros que son generales y que tocan a distintas provincias. Dicho sea de paso, hay gente de Tierra del Fuego acá. Levanten la mano. Felicitaciones por haber venido. Les doy un aplauso y celebramos que hayan venido. De Tierra del Fuego a Benito Juárez, han venido en vehículo, así que muchísimas gracias y fue muy enriquecedor haber participado el año pasado con ustedes y vamos a volver este año también. Volviendo un poquito, bueno, herramientas, capacitación, necesidad de adaptación a climas extremos, cómo trabajar este tema fue uno de los desafíos, de los primeros y principales desafíos que surgieron. Después, un interés muy grande para tener todo lo que tiene que ver con imágenes satelitales, drones, formación en sistemas de información geográfica, sensores, equipamiento que no sirve para resolver el problema del diagnóstico y la jerarquización de los caminos rurales propiamente dicho, pero que apoya, que acompaña, como para poder hacer un diagnóstico y para poder desde gabinete o en el mismo territorio poder tener un diagnóstico más pormenorizado de cuáles son los problemas en los caminos. Entonces ahí creemos que hay un espacio de oportunidad para profundizar ciertas capacitaciones. Respaldo normativo para las tareas que realizan.
Como decía, los modelos de gestión son muy distintos en cada parte del país. En algunos lugares los mantienen consorcios camineros, en otros lugares los mantienen cooperativas o gobiernos locales, en otros lugares los mantienen las direcciones de vialidad provincial. En muchos casos no hay un respaldo normativo o una ordenanza o un decreto reglamentario que asigne tareas específicas, un personal específico para caminos rurales en particular. O no hay un reconocimiento por parte de los mismos participantes del curso, cosa que nos parecía que era importante resaltar. Esta idea de que tiene que haber un respaldo normativo, tiene que haber asignación específica de fondos para la ejecución de caminos rurales para que estén las fuentes disponibles y que los recursos humanos puedan tener asignación de trabajo y de horas para poder trabajar en los temas en particular. Y por último también todo lo que tiene que ver con concientización, articulación y participación público-privada. Hay varias aristas para destacar. En primer lugar, mantener, por un lado, concientizar sobre el hecho de que no hay que circular en el camino inmediatamente después de las 72 horas de la lluvia, 48 horas. Eso es un desafío muy importante que tienen cada uno de los participantes del curso, porque muchas veces dicen que existe la normativa pero que no se cumple. Después, por otro lado, en los lugares donde el sector privado o los actores de la sociedad civil tienen un rol protagónico en el mantenimiento de caminos rurales o en la priorización, muchas veces el desafío es mantener el interés y la participación por parte de los actores en las instancias de intercambio. Me imagino que en el caso de Olavarría, en el caso de Benito Juárez, debe ser un desafío en algunos lugares en particular también que los actores estén motivados y que participen activamente en cada una de las instancias que muchas veces son semanales o muchas veces son mensuales y cada uno tiene sus responsabilidades y sus tareas por fuera de estos ámbitos de intercambio. Y por último también todo lo que tiene que ver con dificultades en lo que tiene que ver con falta de balanzas, equipamiento para poder hacer un efectivo control de pesos, porque muchas veces se dice que así como en las rutas provinciales, en las rutas nacionales, los camiones salen con exceso de peso. En los caminos rurales efectivamente también sucede y eso deteriora el estado de los caminos. ¿Cómo se hizo? Voy a pasar rápido. Son 6 clases asincrónicas con un taller de intercambio que se hace virtual también y es sincrónico con encuentros provinciales de cierre. Quisimos hacerlo virtual y asincrónico porque muchos de los que participan en el curso tienen tareas simultáneamente, están sobre el camino, están manteniendo el camino, entonces no pueden destinarle 2 horas una vez por semana para poder estar en el curso, sino que bueno, hicimos todo como para que puedan participar en el momento que puedan. Y el proyecto final, como dije, se va haciendo a lo largo del curso y los participantes realizan una autoevaluación y analizan un tramo de 15 kilómetros de camino, proponen mejoras y se van con un cómputo y presupuesto de qué tareas hay que realizar y cuánto pueden llegar a costar. Estas son las clases, algunos conocidos estamos acá, 3 de 6. La introducción la hace Rodolfo Fiadone, que es el coordinador de la Estrategia Federal Logística. Yo doy la segunda clase. Jorge Sánchez da la tercera de financiamiento, Joaquín Pérez Martín da la cuarta de todo lo que tiene que ver con la importancia de hacer relevamiento, mapeo y jerarquización y priorización de caminos. Bernardino y Gastón dan todo lo que tiene que ver con la parte ingenieril de buenas prácticas, evaluación, cómputo y presupuesto. Es un curso integral, genérico, poner representantes de distintas orígenes profesionales. Hay ingenieros, hay economistas, hay politólogos, hay geógrafos, porque creemos que el camino rural se tiene que abordar desde distintas perspectivas, porque, bueno, cada una de las formaciones y cada una de las experiencias le da un ojo o pone el ojo sobre algo en particular. Hicimos los 16 talleres de cierre, uno en cada una de las provincias. En esos talleres hay una parte que se hace en el aula, donde se avanza en lo que tiene que ver con la evaluación del camino, el cómputo y presupuesto.
Y después hay una segunda parte que se va a un tramo de camino para trabajar todo lo que tiene que ver con buenas prácticas con el uso de la maquinaria, cómo usar bien la motoniveladora, cómo posicionar la cuchilla, entre otro tipo de cuestiones, y que suma mucho para todo lo que tiene que ver con la participación de capataces y de maquinistas que son muy activos y protagónicos en esta instancia del curso. Y también en alguna de las provincias, y siempre que se pudo, accedimos a laboratorios para poder hacer un análisis de suelo, distinguir calidades y tipos de suelo, porque muchas veces lo que hay en el camino, lo que tenemos al costado del camino, puede llegar a servir para generar un mejor mantenimiento del camino sin tener que ir a buscar tierra o recursos más alejados. Ahí quiero agradecerle también a Eduardo Williams, que nos facilitaron muy amablemente el laboratorio en la Universidad de La Plata para poder hacer todo lo que tuvo que ver con el encuentro de cierre en La Plata para el caso del gobierno de la provincia de Buenos Aires, y que tuvo este análisis en laboratorio y que esperamos poder seguir profundizando más adelante. Creo que me quedaba una diapositiva más, no mucho. Bueno, creo que no. ¿No había más? Bueno, era eso, no más. Muchas gracias. Bueno, Federico, excelente la presentación. La verdad que el Consejo Federal de Inversiones se está llevando a cabo ya hace 2 años, ¿no? Sí, el año pasado y este año, una nueva capacitación en toda la República Argentina. Y bueno, como dice Federico, todos los entornos, los relieves que hay, las topografías que hay en diferentes sectores de cada provincia hace que la situación no es igual en todos lados. Así que hay que aplicar diferentes técnicas de operación, diferentes conservaciones de camino, diferentes planes directores, bueno, etcétera, etcétera. Así que bueno, gracias Federico. Y hablando de estudio de suelo, clasificación de suelo, que es lo último que había hablado Federico, lo voy a dejar acá con mi amigo el ingeniero Bernardino Capra, que hace cuántos años hace que venimos con esto, más de 30 años, ¿no? Que venimos con el tema de los caminos rurales. Y bueno, el título de la presentación es la importancia de la caracterización de los suelos desde el punto de vista vial para ejecutar obras programadas y mejorativas en la red vial rural, ¿no? Así que bueno, Berna, un placer estar acá, que estés acá con nosotros. Y bueno, hola, te dejamos. Hola, ¿se escucha bien? ¿Escuchá ya Bruno? No, está dormido Bruno. Eduardo también se durmió. Bueno, tapen la comida, abran la puerta porque lo voy a llenar de tierra. Voy a tratar de ser lo más breve posible para que tenemos la lancha ahora. No sé si está la presentación. Pasar. Bueno, el nombre lo eligió Gastón, no lo voy a decir, bueno, todo eso. Voy a hablar de suelos, básicamente, aplicado a caminos rurales. Ya se habló que a lo largo de toda la jornada que el camino rural es una obra de ingeniería. Desde el punto de vista básico, terraplenamos un camino porque lo tenemos que alejar de las aguas, ¿sí? La superficie de rodamiento tiene que estar alejada del agua. Y en general el camino se realiza con el suelo que tenemos en el lugar. No se hace transporte longitudinal, transporte de grandes distancias para altear un camino, sino que se saca básicamente, hay una especie de compensación transversal, el suelo que saco del costado del camino, que no sea un suelo vegetal, porque no usamos suelos vegetales para hacer caminos. Básicamente es el que nos sirve para altear esa rasante, ¿sí? Que nos define una cota roja. Esa cota roja es la diferencia del terreno, la rasante respecto del terreno natural, del nivel del terreno natural. No siempre los caminos tienen que estar alteados, no hay necesidad de hacer un alteo en zonas altas, en zonas donde el agua no llega. Por eso lo que ustedes están viendo ahí es un semiperfil
en donde una mitad sería el camino en desmonte, el camino por debajo del terreno natural, y la otra mitad es un camino en terraplén, el camino por encima del terreno natural. Todos los elementos que vemos ahí dibujados con mayor o menor magnitud relativa en función de la categoría del camino se diseñan, es lo que se vino hablando, lo que dijo Mariano, lo que repite Gastón, lo que decimos todos en general en esta actividad, desde una pendiente transversal de la calzada a una pendiente transversal de la banquina a la pendiente de un talud. Fíjense que todo el diseño está armado para que en definitiva el agua se aleje de la superficie de la calzada o el ancho de coronamiento, que sería calzada más banquinas, ¿sí?, a un puntito al extremo dentro del derecho de vía o zona de camino que se llama cota de desagüe. Ese puntito rojo que dibujé ahí en los extremos del camino sería el punto de aplicación del desagüe. Inclusive la solera del canal, la base de la cuneta, tiene que tener una pendiente hacia afuera, dejando siempre un espacio, una zona de servicios o de seguridad entre el límite de la zona de camino y esa cuneta. Luego, el tamaño de la sección de la cuneta, el ancho del coronamiento del camino, las pendientes transversales van a depender de la categoría del camino, van a depender del tipo del suelo que tengamos para hacer ese camino. Si no tenemos una obra así, difícilmente podemos avanzar en una mejora de la superficie de rodamiento. En gran parte de nuestro país, una aclaración, nosotros por cada 7 kilómetros de caminos que hay en la Argentina, solamente 1 kilómetro de esos 7 está pavimentado. Tenemos 6 kilómetros sin pavimentar de 7. ¿Sí? Tenemos 160.000 kilómetros de caminos de tierra provinciales que tienen cierta envergadura para el desarrollo territorial. Luego tenemos 350.000 kilómetros de red municipal o terciaria. Es decir, tenemos 500.000 de caminos, de kilómetros de caminos que no son pavimentados. Solamente 84.000, 85.000 kilómetros componen la red nacional pavimentada y la red provincial pavimentada. Eso es un 15%, muy poquito lo que tenemos pavimentado respecto de lo que no. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un atraso, seguramente hay un atraso en la pavimentación de la red vial. También es improbable que en un esquema ideal debiéramos tener toda la red pavimentada. Digo esto porque a veces el reclamo es del usuario, no, el camino tendría que ser de asfalto. Bueno, no siempre, depende. Acá lo que vamos a hablar en esta charla breve es de situaciones intermedias en donde podemos lograr cierta transitabilidad bajo ciertas condiciones de mejora que van a depender en todo caso del tránsito que necesiten. Esto no tiene nada que ver exclusivamente con lo productivo, sino también con lo social. Puede ser necesario mejorar o inclusive pavimentar un camino solamente porque hay al final de ese camino una localidad, ¿sí? Si tenemos un camino así, que está mal conformado a priori, que no tiene bien desarrollado el desagüe, no tiene pendiente transversal, no tiene nada de lo que le dije respecto de lo que vimos en la filmina anterior, difícilmente podamos estabilizarlo. Esta filmina me llevó como 3 meses de pensamiento. El ingeniero William, que es profesor titular de grado y posgrado de la Universidad Nacional de La Plata, me también apoyó, y Gastón también. ¿Cómo diferenciamos los suelos? Ahí ese cuadradito, bueno, yo traje un tamiz acá. Estas dos cositas son 1/3 de un laboratorio de suelos, ¿sí? Este tamiz, esa malla que no me ve en la cara, ¿sí? Tiene una abertura, tiene muchos cuadraditos cuya cada una de esas aberturas son 75 micrones, 0,075 de milímetro. Es decir, que en una pulgada hay 200 agujeritos cuadrados, ¿sí? Y me permiten diferenciar los suelos finos de los suelos gruesos. Ese cuadro, acá tenés el cuadro, mira qué genio. Nunca salimos con Gastón sin los tamices, siempre vamos. En parte es cierto, si agarran la camioneta tengo de todo. Esta es la Municipalidad de Junín, bueno, perfecto. Fíjense, ese cuadradito tiene 4,75 milímetros de abertura y yo lo agrandé en un acto de osadía y de mucha inteligencia y mucha ingeniería aplicada, como dijo Mariano, y representé ese cuadrado. ¿Sí? El círculo ese redondo amarillo es un grano de arena.
en esa escala, ¿sí? Ya los más finitos, los círculos más pequeños son limos, y el puntito que ven acá, que no se ve de hecho, ese puntito es una partícula de arcilla. Por este tamiz 200 pasan los limos y las arcillas. El problema es que el limo tiene más de 10 veces el tamaño de una partícula de arcilla. La arcilla, para que nos pongamos de acuerdo de entrada, la greda, lo que decimos la greda, material arcilloso que se hace un jabón en el camino, no podemos transitar. El limo, bueno, mejora un poquito la cosa, pero lo que le da estructura al camino es la arena, ese círculo que ven ahí en amarillo, ¿sí? Podemos diferenciar una arcilla de un limo, de todo lo que le vengo diciendo. No tiene nada que ver con el color, difícilmente tenga que ver con el tacto. Después tenemos algunas posibilidades de hacerlo manualmente, hacer una bolita, esperar que se seque. Si se rompe la bolita fácilmente, eso es más limoso. Si la bolita no se rompe cuando la comprimo, es más arcilla, etc. Pero a priori tenemos que diferenciar esos tipos de suelo. Y eso se hace con este aparatito que no lo inventó un ingeniero vial, lo inventó un tipo que se dedicaba a la alfarería, en donde pongo un poco de suelo ahí, hace con un acanalador un canalcito en el medio y ve cuando se juntan las puntas y cuenta 25 golpes, no importa. Pero determina la situación que tiene el suelo, la propiedad que tiene el suelo, de cuánta humedad requiere ese suelo para convertirse, en términos de porcentaje, la humedad porcentual del suelo, para convertirse de un material plástico, la crealina, a barro, un material líquido. Y luego lo que ven ahí en la otra foto, que son unos choricitos, ustedes juegan con tierra, nos dicen los ingenieros electrónicos son malos, nos define con unas técnicas muy sencillas cómo pasamos de un estado del suelo en el que es plástico, es esa crealina, a un suelo que es semisólido. La diferencia entre los dos es el índice de plasticidad. El chiste con todo esto es que se clasifica con este tamiz y 2 tamices más, con este aparatito, con una estufa de secado de muestras y una balanza para pesar y determinar las humedades, se clasifica en esa tabla que ven ahí 7 posibles tipos de suelos. La línea que ven en el medio, el trazo grueso, separa los suelos gruesos de los finos. Si el 35% del suelo pasa por este tamiz es fino, si retiene el 35% siempre en peso de suelo seco es grueso. Y nada, podemos ir a la Patagonia y encontrar suelos del lado de la izquierda. Cuanto más a la izquierda me voy, mejor es el suelo. Cuanto más a la derecha me voy, peor es el suelo. La cuestión es que podemos tener estabilizados muy bien graduados, muy buenos materiales gruesos, con proporción de finos, etcétera, que serían el lado izquierdo de esa tabla que ven ustedes, y puedo tener suelos muy malos, intransitables en el lado derecho de la tabla. La separación esa simple que se da entre donde ustedes leen a 4, a 5, a 6, y se tiene que hacer con estos equipos, ¿sí? ¿Cuánto salen estos equipos? 1 cuadra de estabilizado granular. ¿Cuánto sale un laboratorio de suelos? 1 cuadra de estabilizado granular. ¿Qué pasa si no? Bueno, ahí tienen un ejemplo, una foto de lo que sería un suelo granular, grueso, bien graduado, piedra, suelo y arena, que en la naturaleza se encuentra, y si no se encuentra en la naturaleza, estamos en Benito Juárez y queremos hacer eso, compramos piedra 620, compramos arena de trituración 0,6 y con el suelo hacemos una mezcla y hacemos ese suelo artificialmente. Podemos tener una arena, si a esa arena le pongo un material fino que la pegue, la arcilla es como la grasa que lubrica, que pega las partículas. Entonces, sola es muy mala, medio mezclado con los materiales friables es muy buena. Si me voy al oeste de la provincia, donde es todo arena, todo material friable, seguramente no lo voy a poder contener, no me va a contener humedad, se me va a ir cuando transitemos. Entonces, voy a estar en una condición bastante mala también en época de secas. Puedo mezclar los dos mundos y hacer un mundo medianamente ideal. Y en el otro extremo tenemos esas arcillas que quienes hayan estado por la zona de Entre Ríos, Corrientes, las van a ver, son suelos extremadamente plásticos, ¿sí? Si ese material yo lo seco, lo tengo seco, tiene más de 100% de humedad, es más agua, en estado cuasi sólido, se comporta como el hielo seco en el agua, en esos materiales, el agua, pero le empezó a llover y se hizo un lugar intransitable.
Y ocurre esto. Hacemos un alteo con un suelo que no analizamos para que se den una idea de donde dice A4, de esa columna para la izquierda, todos los suelos son buenos desde el punto de vista vial. No vamos a tener un material en donde patinemos. Habría que ver ese A27, A26, porque son materiales, arenas con material plástico, pero ya es no vamos a entrar en eso, pero sepan que determinar si un suelo es A4, A5, A6, a simple vista no se puede hacer. Terminamos haciendo este tipo de alteos. El ingeniero Rastilli hoy habló del problema de hacer canales a la vera de los caminos. Tenemos encima el problema de que justo parece que se diseñara a propósito. El balde de la retro nos saca un ancho de suelo igual al de un auto volcado. Si el auto volca no se pueden abrir las puertas, no se puede salir. Es una trampa mortal si el agua está ahí de manera permanente porque no hay un estudio hidráulico que haya sacado el agua. Entonces, tiramos un material arriba que es altamente plástico, que no cumple con las condiciones de un suelo seleccionado. Cuando se compra un suelo seleccionado, una cantera tiene que ser de A4 para la izquierda, no puede ser A5, no puede ser A6. Créanme que en el Gran Buenos Aires, en el Gran La Plata, se venden estos suelos de cantera que ya no son suelos seleccionados. Entonces se terminan poniendo en barrios cerrados, se hace un carpetín asfáltico arriba, y a los 6 meses, al año o a los 2 años explota todo. ¿Por qué? Porque tiene mucho material arcilloso ese material. Dejó de ser un suelo seleccionado. ¿Qué ven ahí? Si tuviéramos que definir un problema en esa situación, ¿cuál es el problema principal de esa foto? ¿Alguien se anima a decirlo? Que quisimos arreglar el camino cuando ya era tarde. ¿Sí? Arreglar es siempre llegar tarde, tengámoslo como concepto. Tiene que ser preventiva la intervención, no de respuesta al problema. Ahí se llegó tarde y se rompió una máquina en un suelo que tiene una plasticidad elevadísima. Los mejores suelos no nos garantizan mejores resultados si los trabajamos mal. ¿Sí? Yo puedo tener un suelo medianamente bueno, como el suelo de acá de Juárez es muy bueno, ¿sí? Tiene unos calcáreos muy buenos. Si yo los compacto solamente, lo estoy estabilizando. ¿Por qué? Porque estoy reduciendo al máximo la densidad del suelo, estoy pegando las partículas, acercándolas más, hay más trabazón entre partículas y no le agregué nada. No le puse ningún material, no le traje piedra en ningún lado, no le puse cal, no le puse nada, solamente lo compacté. Hice un estabilizado, me va a durar más en términos de repasos que si no lo hubiera hecho. Ese equipito que ven ahí es una pesa que cae, una altura determinada y sobre un molde. Para sacar cosas, Gastón trajo acá todo. Pero la realidad es que todos los suelos no se compactan igual y no tienen la misma humedad que permite que la densidad de ese suelo sea la mayor posible. Se tiene que estudiar, se estudia en laboratorio. Ahí ustedes ven una curva, humedad-densidad, en donde con distintos tenores de humedad el suelo va reacomodando sus partículas, se va haciendo cada vez más denso en términos de peso por unidad de volumen, hasta que llega un momento que si le sigo agregando agua, los huecos, los espacios vacíos entre las partículas sólidas del suelo se llenan de agua y empieza a expandir ese volumen, baja el volumen. Es decir, peso sobre unidad de volumen empieza a bajar. Bueno, tengo una densidad máxima, para una humedad óptima de compactación. Eso se determina con ese equipito, esa pesa, ese molde, una balanza y una estufa, lo mismo. Y finalmente esto sería tener una Ferrari, ¿no? Determinar el valor soporte. Hoy se habló, la ingeniera hidráulica habló del valor soporte de un suelo. Bueno, ensayo de la resistencia mecánica que tiene que tener ese suelo. Entonces ahí combino, ¿no? Compro piedra, el estabilizado de cantera, que ahí me dijo Gustavo que el presidente de la Cámara de la Piedra por hoy lo tienen en oferta, pero el estabilizado de cantera mal graduado va a ser lo del camión que le mostré, la foto con el camión encajado. El estabilizado de cantera de 0 a 30 milímetros, bien graduado, con un poco de suelo, va a ser si se hacen estos ensayos, se determina cuál es la resistencia a la que rompe ese material. Camino mal trabajado, ¿sí? Ahí no podemos hacer nada, no tiene desagüe, tiene maleza a los costados. Suelo malo, esa es la combinación perfecta para el desastre. Suelo malo desde el punto de vista de su calidad, con problemas hidráulicos. Un camión encajado, lo mismo. Suelo de mala calidad, pero ya está un poco mejor. Ese suelo con mejores drenajes posiblemente se comportaría bien.
suelo mal trabajado y bueno, la foto que les mostré anterior. Ninguno cumple con el perfil que les mostré al comienzo de la charla. Algunos equipos de nivelación, de control de calidad, ven a la izquierda de la pantalla un equipo que permite determinar el módulo resiliente del suelo. El módulo resiliente es la relación entre las tensiones que se aplican y las deformaciones recuperables del suelo, no importa. Me dice si está bien, regular o mal. Y el equipo de la derecha, un DCP, acá uno de los chicos de Clapen, Ariel y César, hoy son otras marcas, pero hoy vi que los tenían ahí. El DCP es un equipo que por penetración me da una idea de la resistencia mecánica que tiene el suelo. Son equipos que no son caros y sirven para evaluar la calidad de lo que estamos haciendo. A la izquierda ven un suelo arcilloso, a la derecha ven un suelo de las mismas características a la que se le puso cal. ¿Sí? ¿Siempre mejora la cal en los suelos? No siempre. Tiene que tener plasticidad ese suelo, ¿sí? Y dependerá del tenor de cal para bajarle esa plasticidad, esa relación límite líquido, límite plástico que les dije al comienzo, o para estabilizarlo, para hacer un suelo estabilizado, para hacer una suerte de contrapiso, digamos. La foto que ya les mostré, un alteo que se hizo sin compactación. El suelo no es malo, este suelo que ven ahí, pero se alteó con una motoniveladora más de 15 centímetros, la motoniveladora no compacta, pasó un camión lechero y se encajó. Ese cuadrito es genial porque permite determinar en función de las propiedades índice del suelo, la clasificación que le decía, cuáles serían las tecnologías más apropiadas para poder estabilizar el suelo. Suelos muy plásticos con cal, suelos más tirando arenosos con cemento o con piedra o con emulsiones asfálticas, las arenas del oeste de la provincia, por ejemplo. Tenemos desde la Asociación Argentina de Carreteras un manual de caminos rurales que explica mucho mejor todo lo que yo les acabo de decir. Y con Vialidad Provincia de Buenos Aires sacamos también un manual de buenas prácticas. Se repite todo lo que les dije, pero nada, ahí está el QR, si no después nos dicen, se baja gratis, se meten en la página y lo pueden descargar. Finalmente, ¿cuánto daño produce un camión? No sé si se puede apostar acá en Benito Juárez, si hay alguna ordenanza, pero he ganado asados con esto. ¿Se puede, Luis? Bueno. Hay fórmulas en el mundo que está demostrado que los ejes rompen y está demostrado y se sabe cómo rompen, ¿no? Bueno, el tema de los caminos, hay estudios inclusive empíricos que se han hecho pavimentos asfálticos y también de hormigón, se han dejado librados no se han librado al tránsito a propósito y el clima a un pavimento asfáltico dicen que entre 40 y 50 años lo rompe. ¿Cuánto rompe un eje de camión? Ese camioncito que ven ahí, el eje trasero del tractor, es un eje simple rueda dual. Se usa generalmente como eje de diseño, digamos. Y luego lo que hay que hacer, cuando se hace un estudio para pavimentar, para hacer una ruta, se hace una equivalencia entre ese eje, que se toma como de diseño, y la pasada de un auto, la pasada de todo un equipo completo de ese tipo, que tiene eje tándem, puede tener eje simple, rueda dual, etc. La cuestión es que está se sabe mucho porque responde a leyes de la mecánica clásica, que más o menos la relación de la carga que nosotros querramos ver para un eje simple, más o menos respecto a ese eje 8,2 toneladas está gobernado por una ley de la cuarta potencia. Quiere decir que un auto rompe, un eje de un auto, asumo una chata, vamos a decir 0,6 toneladas respecto de un eje de camión, rompe aproximadamente, es decir, equivalencia de pasadas cuando digo romper, ¿sí? Nosotros estudiamos los caminos desde el punto de vista de la fatiga. Es como romper un alambrecito de fardo, lo rompemos con poquita fuerza, fatigándolo en el mismo punto muchas veces. No podemos romperlo por tracción, los pavimentos rompen igual, rompen por fatiga después de tantas cargas. La cuestión con esto es que un eje de 8,2 toneladas de diseño, más o menos, usando esta fórmula porque hay varias, equivale a 17.000 pasadas de autos, ¿sí? Un eje de 8,2 toneladas, que si ese eje lo recargamos 20%, rompe la pasada de 51.000 autos. Esto referido a pavimentos asfálticos, ¿sí? Imaginémonos entonces que no podemos pretender tener caminos rurales en donde el material es suelo, sea o no estabilizado, ¿sí?
sin conservación que nos dure, o después una lluvia como esta, porque yo también he visto, le voy a decir nada, Mariano, he visto en las noticias que en Olavarría algunos productores estaban disconformes con la gestión. Yo creo que hay muy pocas gestiones que manejen los caminos rurales con la ingeniería que se hace en Olavarría o en Benito Juárez. Entiendo la disconformidad y la urgencia del productor, pero sepan que si un camión rompe un pavimento que está diseñado para que pasen millones de ejes, lo va a romper el camino. Lo que no tenemos que perder como norte es que mantener cuesta lo mismo que construir, primero. Y segundo, que segundo Francia, no me acuerdo qué iba a decir. En algún seminario en la década del 70 se planteó esta disyuntiva y siempre recojo las palabras de un ingeniero que dijo, no le quitemos al camino rural la propiedad que tiene de que cada vez que se rompa lo podamos volver a reparar con muy poco costo y con equipos muy básicos. ¿Sí? Si nosotros pretendemos hacer un recontrasuelo cemento firme y arriba le ponemos otra, va a ser costos enormes de lo que vale el camino y vamos a... ¿qué es? Una foto, bueno, sí. Como decía, si hacemos estructuras que no se rompan, van a ser estructuras que en el largo plazo nos va a costar mucho tiempo reponerlas o repararlas, porque a mayor costo inicial también, y por supuesto menos longitud de caminos podemos intervenir. Gracias. Bueno, Berna, muchísimas gracias. Lo que sí me han comentado es que para hacer 100 kilómetros tardás como 4 o 5 horas, puede ser, de la cantidad de fotos que saca por los caminos vecinales, rurales. O sea, hace 100 kilómetros tarda 4 horas, no sé. Sí, bueno, por lo menos en los caminos rurales, gato, ¿sabes? Le preguntaba a Gastón cuánto tiene de Junín hasta acá, me dijiste 400 kilómetros. ¿Cuánto pagaste de peaje? Sí, pagás $15 cada 100 kilómetros, ¿sí? Todos pagamos $15 cada 100 kilómetros para transitar en cualquier camino, no importa en dónde, ¿sí? Porque nos cobran el 40% del impuesto a las naftas, porque compramos 2 autos cada vez que compramos nuestro auto, ¿sí? Y porque el impuesto está metido en los combustibles, en los lubricantes, en los neumáticos. Es decir, no perdamos tampoco el norte de lo que nos sale transitar, porque después, si no, al que tenemos para decirle cosas malas es acá Mariano, porque lo vemos todos los días en la calle, pero no perdamos el norte, que en esta provincia se hacían 300 kilómetros de ruta por año hasta la década del 70. De la década del 80 hasta acá se vienen haciendo un promedio menos de 30 kilómetros por año. Eso es culpa de todos. Con la misma proyección con la que se hizo las vialidades de provincia de Buenos Aires y vialidad nacional, nació en el año 32. De ahí hasta la década del 70 se hicieron prácticamente la red provincial y nacional que hoy conocemos en la provincia de Buenos Aires, porque estaba el impuesto a los combustibles asignados a vialidades autárquicas. Si esas vialidades hubieran seguido con la misma tasa de crecimiento, hoy tendríamos 8.000 kilómetros más pavimentados en la provincia de Buenos Aires. O sea, en algún punto, nuestros gobernantes, que no son nuestros gobernantes, somos nosotros como sociedad que elegimos a esos gobernantes, decidimos que no queríamos tener más vialidades autárquicas que podían hacer ese tipo de ingeniería vial. Gracias.